vamos a pasar a explicar la unidad 4 de Ciencias Sociales de quinto de primaria. Esta unidad 4 se titula Organización Territorial y Política. Vale, vamos a entrar dentro de la unidad y vamos a ver qué elementos son los que vamos a ver o vamos a conocer. Vamos a conocer nuestra sociedad española, la organización territorial de España, organización política de España, la organización de Andalucía y después vamos a ver la Unión Europea desde una perspectiva política y de una perspectiva física, es decir, vamos a ver qué elementos, qué relieve y qué características dan personalidad a la zona de la Unión Europea. Vamos a pasar a ver cómo es la sociedad española. Como podemos comprobar, en esta diapositiva hablamos de lo que es la sociedad española. Y la sociedad española tiene una serie de características, tanto demográficas, económicas, sociales y culturales. A nivel demográfico, ¿cuáles son las características que tiene? Vamos a empezar a hablar un poquito de ellas. Primero, la población, una población envejecida. Eso, en pocas palabras, viene a decir que debido a que hay muy pocos nacimientos y le sumamos la esperanza de vida tan alta, está produciendo que nuestra población, la mayor parte de nuestra población, sea mayor y el número de personas jóvenes sea muy reducido. Y esto contribuye de manera negativa a nuestra economía. Luego, el crecimiento y la distribución de la población. Indudablemente, aunque hayamos dicho que hay muy pocos nacimientos, la población sí que crece. ¿Pero por qué crece? Porque hay muchas personas que llegan de otros países. Es decir, tenemos muchos inmigrantes buscando una mejor calidad de vida y un buen trabajo. ¿Qué pasa con estas personas que están llegando, las personas que viven dentro de nuestro país, que se trasladan a otros lugares? Pues que los grandes grupos sociales no están distribuidos de manera equitativa por todo el territorio nacional, sino que es muy dispar, es decir, hay zonas con mucha concentración de personas y otras que está muy mermada esa concentración. Tenemos el caso de las zonas costeras, las zonas cercanas a ríos caudalosos o incluso ríos navegables como el Guadalquivir. O también, aunque sean de interior, zonas muy industrializadas. En cambio, el centro de España, Castilla-La Mancha, parte de Extremadura, por poner un ejemplo, son zonas muy deshabitadas. Hay muchísimos espacios o muchísimos lugares que están prácticamente despoblados. Muchos pueblos han desaparecido y algunos pueblos que aún se mantienen personas viviendo allí son personas mayores porque los jóvenes se han tenido que desplazar para buscar su trabajo. Si queremos hablar de las características económicas, pues tenemos que hablar de dos elementos muy importantes. Uno de ellos sería el paro. ¿Qué es el paro? El paro es cuando una persona en edad activa, es decir, en edad entre los 18 y los 65 años, edad en la cual puede trabajar, no tiene empleo, está desempleado. Y actualmente hay un gran desempleo en nuestra sociedad. Quizás sea, por no decir que es, el país el que está por encima de la media europea. También como anécdota podemos decir que 2 de cada 3 personas trabajan en el sector terciario. Y con respecto a la emigración de la juventud, aquí la verdad es que es un poco preocupante. ¿Por qué? Porque actualmente nuestros jóvenes, cuando acaban la carrera, cuando acaban sus estudios, están deseosos y tienen ganas de conseguir su primer trabajo. ¿Qué pasa? Que conseguir este primer trabajo es muy difícil. ¿Y qué ha hecho? Ha provocado que todos los jóvenes emigren a otros países buscando una primera oportunidad laboral. Bien, pues ahora vamos a hablar de las características sociales. Con respecto a las características sociales tenemos que hablar de algo muy importante. Es la transformación o la inclusión de la mujer en el ámbito laboral.
En esto tenemos que hablar de dos momentos. Uno en la primera mitad del siglo XX y otro en la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días. En la primera mitad del siglo XX aproximadamente, prácticamente la mujer no accedía a ningún puesto de trabajo. Si alguna mujer estaba en un puesto de trabajo, eran en trabajos muy concretos y momentos puntuales. En cambio, a partir de los años 50, en la segunda mitad del siglo XX, la mujer ya empieza a incorporarse a los puestos de trabajo, puestos que normalmente estaban ocupados por hombres, pero el acceso no es rápido, el acceso es muy despacio, muy paulatino, aunque poco a poco ha ido aumentando. Aún así, actualmente existe todavía una desigualdad en el acceso al trabajo del hombre y la mujer. Otra característica muy importante social son los cambios en la familia. El ámbito familiar ha cambiado. Si antiguamente la tradición era el padre, la madre y los hijos, actualmente nos podemos encontrar otro tipo de familias. Por ejemplo, familias monoparentales, en las cuales un adulto es solamente el padre o solamente la madre. O personas que después de haberse separado han fundado una segunda familia posterior a su divorcio. Y ahora, algo que es muy preocupante es la exclusión social. ¿A esto que hacemos referencia? Mira, en el año 2008 se produce una gran crisis, pero no solamente en España, sino también en Europa. Y esa gran crisis produce que las familias o las personas pobres aumenten en número. Si antes de la crisis había un número de personas pobres, después de la crisis o después del año 2008, que es cuando se produjo esa gran crisis, ha sido cuando han aparecido muchísimos más grupos sociales pobres. Y por último vamos a pasar a las características culturales. En las características culturales tenemos que hablar de tres cosas importantes. Uno, la lengua. La lengua es un elemento fundamental de nuestra sociedad. De hecho, en España el castellano es la lengua oficial de todos los españoles. Pero no debemos olvidar que existen otras lenguas cooficiales que también conviven con la nuestra oficial, que serían, por ejemplo, el catalán o el euskera, el valenciano, el castellano. Ahora, algo también importantísimo es nuestro patrimonio cultural. El patrimonio cultural español es muy rico y muy amplio. Quizás sea uno de los más ricos del mundo. Y con ello nos tenemos que sentir orgullosos, pero nuestro paso importante tiene que ser conservarlo. Y para ello existen instituciones, como por ejemplo los museos, que intentan conservarlo, o incluso muchos ayuntamientos fomentan la celebración de elementos tradicionales de esa localidad para que no se pierdan todas esas actividades culturales. Y por último, vamos a hablar de las nuevas formas de ocio. Vamos a ver. Conforme ha ido pasando todo el tiempo y ha ido todo evolucionando socialmente, hemos podido comprobar cómo nuestros jóvenes o las personas más mayores han ido cambiando sus hábitos de ocio o sus hábitos de descanso. Si por poner un ejemplo así muy concreto, se puede constatar que Internet y los videojuegos han ido sustituyendo o cambiando las formas de ocio tradicionales. ¿Qué pasa? Que uno de los elementos importantes que antiguamente se daban con mucha frecuencia es la lectura, y Internet y la videoconsola han hecho o han ido en detrimento de este momento de ocio, que es la lectura. Bueno, ahora que hemos terminado, vamos a pasar al menú inicial, donde vamos a poder acceder a otros elementos. Bien, vamos a pasar ahora a la organización del territorio de España. Bien, ahora vamos a hablar
de cómo se organiza nuestro territorio nacional. Es fácil. Ahora mismo, aquí se ve un poco complejo, pero es muy fácil. Vamos a ir de lo más cercano a lo más alejado. Vamos a ver. Imaginaros Huerca de Almería. Huerca de Almería se compone de localidades. Vamos a decir localidades, pero lo vamos a cambiar por barriadas. Se compone de barriadas. Aquí, como podemos comprobar, tenemos La Pinada, Los Pinos, La Zorrera, Villa Inés, La Fuensanta, es decir, una cantidad de barriadas que lo podemos definir como pequeñas localidades. Bien, pues todas estas localidades juntas, todas juntas, forman un municipio. Y ese municipio se llama Huerca de Almería. Me diréis, pero es que Huerca de Almería es el pueblo, la zona del pueblo, claro, indudablemente. Es que la zona principal de Huerca de Almería se llama Huerca de Almería, pero luego han ido apareciendo nuevas poblaciones, o mejor dicho, nuevas barriadas. Vale, pues todas esas barriadas que se han esparcido por todo el territorio, por toda la zona de Huerca de Almería, son las que componen entre todas el municipio. Y el municipio es Huerca de Almería. Bien, pues el municipio tiene un ayuntamiento, y ese ayuntamiento lo que hace es que gestiona los servicios para que todo el mundo tenga una mejor calidad de vida, como puede ser el alumbrado, como puede ser el agua, como puede ser la recogida de residuos, la basura, el alcantarillado, la limpieza, es decir, muchos elementos que son necesarios para cada una de las localidades. Bien, pues si nosotros cogemos el municipio de Huerca y colocamos alrededor del municipio de Huerca, vamos colocando muchos municipios uno al lado del otro. Por ejemplo, si aquí está Huerca, pues Elegido, Mija, Olula, Huerca Lovera, María. Es decir, nosotros cogemos muchos municipios juntos y los unimos por una serie de características, formaremos una provincia. En este caso, se forma la provincia de Almería. Bien, pues imaginaros que ahora cogemos la provincia de Almería y la unimos con otras 7 provincias más, que son Granada, Málaga, Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Jaén, que sería nuestra comunidad. Entonces, todas las provincias juntas forman una comunidad. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se han unido estas 8 provincias? Porque tiene una serie de características y tiene una serie de sociedad, una serie de elementos culturales que los unifican y los hacen que pertenezcan a la misma comunidad. Y si cogemos muchas comunidades y las ponemos una al lado de otra, como se ve en este mapa, pues muchas comunidades una al lado de otra, al final van a formar una nación, que es en este caso es España. Bien, pues de ahí, pues España tiene 50 provincias. De esas 50 provincias se agrupan en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Esas 2 ciudades autónomas son Ceuta y Melilla, que se encuentran en estos puntos del norte de África. ¿Vale? Esto es una cosa sencilla, es decir, desde una barriada hemos pasado a España. ¿De acuerdo? Es decir, España está formada por comunidades, las comunidades están formadas por provincias y las provincias están formadas por municipios y los municipios están formados por elementos o localidades, elementos muy básicos o localidades. Bueno, vamos a pasar ahora al menú principal para acceder al siguiente elemento. Vamos a ver ahora cómo se organiza de forma política España. Bueno, ya estamos en la tercera diapositiva. Y aquí vamos a hablar de la organización política de España. Mirad, para hablar de la organización política de España, tenemos que primero partir de uno de los elementos más importantes de nuestra sociedad o de nuestra nación. Ese elemento es la Constitución española. La Constitución española, en el año 78, se aprueba como ley general. Y en ella están incluidos muchísimas características y se describen muchísimos elementos de España.
En ella se recogen por los símbolos, se define la forma de gobernar, se recogen las características de cada una de las autonomías, pero algo tan importante que se recoge también es los derechos y deberes de todos los ciudadanos de España. Vale, vamos a pasar ahora a los 4 elementos más importantes. Uno de los elementos más importantes, vamos a ir marcándolos también, como hemos hecho en momentos anteriores, sería los símbolos. Bien, en la Constitución española nos dice que los 3 símbolos de España son la bandera, el escudo y el himno. Ahora se define también cómo va a ser el gobierno de España. Bueno, pues primero, dice que España es un Estado democrático y que el poder reside en el pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Eso es tan sencillo como un ejemplo muy, muy fácil. Imaginaros que se tiene que tomar una decisión que afecta a todos los españoles de manera significativa. ¿Qué es lo que se hace? Se pide opinión al pueblo para ver si el pueblo quiere o no quiere que se lleve a cabo o se haga la actuación que se tiene pensada hacer. Entonces el pueblo vota, hace unas elecciones y vota. Y en esas votaciones es donde el pueblo habla, donde se toma decisión contando con el pueblo. Para poner un ejemplo muy claro y muy concreto, por ejemplo, la aprobación de la Constitución española se aprobó a través de una votación. En el año 78 se hicieron unas elecciones para votar sí o no a la actual Constitución y se votó que sí. Y después también dice que es una monarquía parlamentaria, es decir, que aunque la jefatura la ostenta el rey o la reina que esté en ese momento, pero entre esas funciones podemos encontrar que representa en momentos muy importantes a nuestro país o incluso media en conflictos que se puedan producir a lo largo del tiempo entre partidos políticos, entre comunidades autónomas, es decir, es un papel muy importante. También la Constitución establece 3 elementos principales, que son las instituciones y los poderes del Estado, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Es decir, estaríamos aquí el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Qué es el poder legislativo? Son las Cortes Generales y se encarga de elaborar y aprobar las leyes y controlar al gobierno, es decir, este de aquí, y está compuesto por 350 diputados y 266 senadores o senadoras. ¿Qué es el poder ejecutivo? Es la institución que se encarga de que las leyes se ejecuten, defender el Estado y controlar pues la sanidad, la educación, las relaciones externas, y está formado por el presidente y por cada uno de los ministros y ministras que él nombra. Y luego está el poder judicial. El poder judicial es un elemento muy importante, este sí que es importante, que se encarga de que se cumplan y hacer cumplir las leyes, imponiendo sanciones a aquellos que las incumplan. Y ahora, en ella también se recoge y se reconoce, en esta Constitución se recoge y se reconoce el derecho del autogobierno de cada una de las autonomías. Y además se reconoce que cada una de las autonomías tenga un estatuto de autonomía. ¿Qué es un estatuto de autonomía? Es como una ley parecida a la Constitución española, pero que no abarca todo el territorio español, sino que abarca solamente a la comunidad autónoma a la que pertenece. Vamos a pasar a Andalucía y ya vamos a ver todas estas características que aquí se han dicho, por ejemplo, sobre el Estatuto de Autonomía. Vamos a pasar ahora a la organización de Andalucía.
Perfecto. Ahora vamos a entrar en la organización de Andalucía. Pero como hemos venido de antes de hablar del Estatuto de Autonomía, pues vamos a empezar por la derecha de esta diapositiva y vamos a hablar del Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía es un documento que se elabora en el momento que Andalucía ya se considera como comunidad autónoma. Y este documento, o este libro, se aprueba en 1981. Concretamente ahora mismo estamos hablando de este apartado. ¿Vale? Pues en 1981 se aprueba este documento, pero es necesario hacer una serie de modificaciones y cambios para actualizarse a la nueva sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 2006, en diciembre del 2006, se aprueba una reforma de este Estatuto de Autonomía. Bien, ahora mismo estamos en Europa. Vamos a ver la Unión Europea. Antes de empezar, voy a empezar por la derecha. Vamos a ver cuáles son los países miembros de la Unión Europea. Y antes de decir nada, vamos a explicar qué diferencia hay entre Europa y la Unión Europea. A ver, Europa es un continente al cual pertenece un montón de países. Un montón. Sin embargo, la Unión Europea es una asociación que se encarga de que los países que pertenecen a esa asociación colaboren entre ellos económica y políticamente. Por lo tanto, no todos los países que están en Europa pertenecen a la Unión Europea. Ahora, hablando de eso, de los países que pertenecen o no, tenemos una pequeña incongruencia en este mapa con respecto a estos nombres. Estos nombres están actualizados a fecha de ahora o a fecha de hoy. Y sin embargo, el mapa no. El mapa es un poco más antiguo, tendrá un año aproximadamente. ¿Qué pasa? Que ahora mismo aquí no aparece un país que sí está aquí, que sí está en el mapa. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál es el mapa. Ya ha salido ahí un círculo, pero ese círculo no está bien. Es decir, esto que yo he rodeado más o menos, eso que he rodeado yo más o menos, sería el Reino Unido. Aquí a la derecha no aparece el Reino Unido. ¿Por qué no aparece el Reino Unido? Reino Unido. Porque hace muy poco tiempo, en el primer trimestre del año 2020, el Reino Unido se separa de la Unión Europea. Esta separación lo que hace es que se desvincule de esa colaboración económica y política. Y esa es la razón por la cual este país aparece, aunque aparezca aquí en azul, ya no está puesto en los nombres. Bien, una vez aclarado esto, vamos a dejar el círculo y vamos a pasar a explicar cada uno de estos elementos. A ver, las principales instituciones de la Unión Europea serían 4: el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia. Vamos a empezar por el primero. Si una cosa que sí está clara, si vosotros pulsáis en estos puntitos, os va a aparecer en el centro de la pantalla una tarjetita con la información que yo voy a dar, pero no lo voy abriendo para leerlo, sino que lo voy explicando. A ver, el Parlamento Europeo, ¿qué funciones tiene? Las funciones principales es elaborar las leyes y elaborar los presupuestos de la Unión Europea. Digamos que es el órgano legislativo. ¿Quién lo conforman? 751 eurodiputados y eurodiputadas que representan a cada uno de los países de la Unión Europea. Segundo, el Consejo de la Unión Europea. ¿Qué hace? Representa, es decir, lo que hacen es representar a los países de la Unión Europea y lo que hacen es adoptar las leyes europeas y coordinar las políticas de la Unión Europea. Y después, ¿quiénes lo componen? Lo componen los ministros y las ministras de cada país,
según el tema que se va a tratar. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Como ya sabéis, ahora existe una crisis sanitaria. A fecha de 24 de abril de 2020 existe una alerta sanitaria. Bien, pues el ministro de Sanidad o la ministra de Sanidad de cada uno de los países de la Unión Europea se han reunido durante todo este tiempo para coordinar qué actuaciones va a tomar los países de esta Unión Europea o de la Unión Europea de manera coordinada para poder afrontar esto de una manera más eficaz. Ahora vamos a pasar a la Comisión Europea. ¿Qué es la Comisión Europea? La Comisión Europea está formada por un conjunto de comisarios o comisarias, y cada país tiene un comisario. Es decir, de cada país pertenece un comisario, y como la palabra lo dice, un comisario se encarga de comprobar de que se cumple la legislación y aplicar los presupuestos y las políticas de la Unión Europea. Digamos que es un órgano ejecutivo. Bien, vamos a pasar al Tribunal de Justicia. ¿Qué es el Tribunal de Justicia? El Tribunal de Justicia es uno de los órganos más importantes y del que más se ha hablado en las noticias, en los noticiarios y todo de la Unión Europea. Ellos se encargan de que las leyes que se aprueban en la Unión Europea y que están vigentes en la Unión Europea se cumplan de manera equitativa e igualitaria. Es decir, que una ley que se pone en marcha se cumpla en Portugal, en Francia, en Rumanía, en Bulgaria, se aplique en igual medida. Pues ahora vamos a pasar, como ya hemos hablado de los países miembros de la Unión Europea, ahora vamos a pasar a lo que son las ventajas. Esta parte de aquí. ¿Cuáles son las principales? A ver, en la Unión Europea, pertenecer a la Unión Europea tiene muchas ventajas, pero existen tres que son, digamos, las más importantes. Uno, la libre circulación de las personas. ¿Qué quiere decir la libre circulación de las personas? Que las personas se pueden desplazar de manera libre y sin ningún impedimento a través de todos los países de la Unión Europea. Es decir, yo no tengo que tener ningún documento, ningún papel especial, ni un pasaporte ni nada para poder desplazarme. Simplemente con el DNI de España me puedo desplazar a cualquier lugar o a cualquier país de la Unión Europea. Segundo, y una gran ventaja, es la tarjeta sanitaria europea. La tarjeta sanitaria europea es decir, a partir de aquí, la tarjeta sanitaria es una tarjeta médica que me permite ir al médico en cualquier país de la Unión Europea con la misma garantía y como si estuviese en mi país. Es decir, si en España la sanidad es pública y gratuita, con esa tarjeta puedo acceder a la sanidad de manera libre y gratuita a cualquier país de la Unión Europea. Y lo último importante sería la moneda única. A ver, esto lo voy a explicar para que sea todavía más coherente. Hace unos años, cada país de la Unión Europea tenía una moneda. En España estaba la peseta, en Francia estaba el franco, en Italia estaba la lira. Entonces, cada vez que se iba o se viajaba a un país, pues había que cambiar pesetas por francos, pesetas por liras, pesetas por marcos alemanes. Y era un rollo porque tenías que saber dónde ibas y tenías que sacar dinero diferente y manejar dinero diferente con muchos problemas. A la hora de pagar, si te quedabas sin dinero, pues generaba una serie de circunstancias y problemas complejos. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea decide poner una moneda única para todos y sustituir la moneda de cada país por esta. En este caso fue el euro. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que yo me voy a Portugal y pago con la misma moneda que tengo en mi país y me resulta muy fácil manejarla. Me voy a Francia, me voy a Rumanía, me voy a Bulgaria, me voy a Grecia, me voy a Polonia y estoy pagando con la misma moneda y no tengo que pensar cuánto me cuesta, cuánto no me cuesta, porque sé manejar esa moneda porque estoy cansado de utilizarlo. Sin embargo, existen dos países
Antes estaba, a lo que voy a decir ahora también estaba el Reino Unido, pero no vamos a contar con él ahora. Estaba, esta moneda está implantada en casi todos los países. Quedan dos países sin implantar la moneda, que es Suecia y Dinamarca. Esos dos países aún no tienen el euro como moneda propia. Bien, y ya que hemos hablado de la Unión Europea, nos vamos a ir a el siguiente punto del menú general. Ahora vamos a ver cómo es Europa. Vamos a verla físicamente y algunas características más. Aquí, Europa, la Unión Europea, pero lo vamos a ver de manera física. Fijaros, vamos a verlo un poquito haciendo una serie de marcas y de señales. Fijaros, como podemos comprobar, la Unión Europea tiene unas zonas verdes, que es más bien esta parte de aquí, que son zonas muy prácticamente sin relieve, muy llanas. Y luego tenemos la parte más al sur de la Unión Europea, que nos encontramos con un relieve muy pronunciado, es decir, muchísimo relieve. También podemos ver que a lo largo de todos los mares que rodean a la Europea, sobre todo el mar Mediterráneo, está repleto de pequeñas islas, de pequeños archipiélagos, es decir, es un lugar físico muy variado, existe muchísima variedad y mucho contraste. También podemos hablar del clima. En la Unión Europea o el continente europeo tenemos muchos tipos de clima. Empezando, por ejemplo, por el clima oceánico, porque tenemos el océano Atlántico en la parte más occidental de Europa. Luego tenemos un clima de montaña. ¿Por qué tenemos un clima frío de montaña? Porque fijaros la cantidad de montañas que hay al sur de Europa. Y después tenemos una gran llanura que está muy cerquita muy cerquita del polo, por lo tanto esta parte norte de Europa va a tener un clima polar. Bien, hemos estado hablando de estos dos elementos y no lo he marcado. Vamos a marcarlo y ese lo vamos a marcar también. Y vamos a hablar de la distribución de la población, cómo es. Vamos a ver, nosotros podemos hablar de esta parte de aquí, donde hay una gran concentración de población. Es decir, la parte más occidental de Europa, que sería Alemania, España, Italia, Reino Unido, bueno, ya no contamos con él, son zonas muy pobladas. En cambio, la zona de Polonia, toda esta parte de aquí, Rumanía, Bulgaria, toda esta zona de aquí, son zonas muy poco pobladas. Y es que Europa es un lugar donde confluyen muchísimas razas, por lo tanto, se podemos decir que es una zona multicultural. Ahora, gracias a todo esto, lo que hemos estado hablando, multicultural, Europa tiene una gran cantidad de idiomas. El inglés, el francés, el español, el alemán, el holandés, y todos ellos son respetados por todos los ciudadanos de la Unión Europea. Y después ya, lo último que hemos dicho, que es un poco recordar lo que hemos hablado antes, es la posesión de una moneda única. Y ya con esto terminamos nuestro tema. Bien, ya hemos visto una visión general del tema, ahora te toca trabajar un poquito el tema.